Con su permiso, Presidenta, compañeros y compañeros legisladores, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de Tlaxcala, el suscrito diputado Juan Manuel Cambrón Soria, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en esta 64ª legislatura y con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 114 del Reglamento Interior del Congreso, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del Código Civil, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley del Notariado y de la Ley de Comunicaciones y Transportes, todas del Estado de Tlaxcala, en materia de registro de obligaciones alimentarias. Exposición de motivos. Un tema recurrente en los últimos años, particularmente a partir de las reformas a la Constitución Federal del 2011, que establecieron el criterio garantista en materia de derechos humanos, buscando la protección más amplia de ellos y siempre en progresividad a lo ya alcanzado, ha sido el de la protección de las niñas, los niños y los adolescentes, a fin de que se les generen las condiciones para tener un desarrollo lo más pleno posible. Dentro de esos derechos de las y los menores de edad, que abarcan también a las mujeres y a los adultos mayores en determinadas circunstancias, así como a las personas legalmente incapaces, es la de procurarles alimentos en la acepción jurídica del término, porque conforme a la ley tiene el deber de procurárselos. El artículo 4 de la Constitución Federal establece una serie de derechos de las personas y en particular de las niñas y de los niños como condiciones para alcanzar su desarrollo, como son el derecho a tener una familia, a la salud, a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al esparcimiento, entre otros. Estos derechos y por ende la obligación que conllevan están regulados en las diversas disposiciones derivadas de la propia Constitución. De esta manera, por lo que hace al interés de la presente iniciativa, se busca hacer eficaz el derecho a recibir alimentos en su connotación jurídica y en consecuencia que la obligación de que quien debe proporcionarlos se cumpla realmente al establecer dicho cumplimiento como condición previa para recibir algunos servicios. En ese sentido, la obligatoriedad de cumplir con las pensiones alimenticias y poder con ello mantener sus derechos de ciudadanía y algunos de los trámites y servicios estriba en no estar inscrita a la persona obligada en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Fundamento constitucional y legal. El 29 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entre otras reformas, la adición a la fracción séptima del artículo 38 de la Constitución Federal, que específicamente en los párrafos segundo y tercero de dicha fracción establece lo siguiente. Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. El 8 de mayo de 2023 se publicaron reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en lo que interesa a la presente iniciativa, por lo que se adiciona la fracción sexta al artículo 120 y se adiciona los artículos 135 bis a 135 septies para establecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, que tendrá a su cargo dicho registro, siendo objeto de el concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias. Igualmente, dicha reforma establece que los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de su competencia. En la citada reforma, la ley general mencionada al artículo 3 transitorio del decreto determina que los congresos locales y los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y la Ciudad de México contarán con un plazo no mayor a 120 días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para armonizar el marco normativo correspondiente. Acorde con el artículo 3 transitorio, el 3 de agosto de 2023, el Sistema Nacional DIF emitió los lineamientos para regular el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que determina sus reglas y el procedimiento, tanto para que los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministren al Registro Nacional los datos de las personas que han sido declaradas como personas deudoras alimentarias. Procedencia de la iniciativa. La fundamentación anterior implica que aun y cuando no se precise explícitamente en las reformas constitucional y legal señaladas, el Registro Nacional es la única instancia para llevar la inscripción y el control mes a mes de las personas a quienes se les haya dictado sentencia firme como deudoras alimentarias morosas. Toda vez que si al Sistema Nacional del DIF es a donde se debe dar dicha información por parte de los tribunales superiores de justicia locales de todo el país, con ello se evita que una persona pueda eludir su responsabilidad de una entidad a otra. Es decir, se evita que una persona siendo deudora alimentaria morosa en Tlaxcala, por ejemplo, pueda presentarse en otra entidad como persona no deudora y librarse de las restricciones
establecidas por la ley. En este sentido, como se establece en las reformas anotadas, dicha inscripción redunda en la esfera jurídica de este tipo de deudores en los aspectos siguientes. Inciso A, para no ser electa o para ocupar cargo público alguno, tal y como lo establece la reforma al artículo 38 constitucional. Al ser la ley general señalada de observancia en todo el territorio del país, como lo establece el artículo 1 de la misma, la procedencia del requisito de no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como persona deudora morosa para ser persona electa cualquier cargo público, para ocupar cargo público por designación, abarca a todo servidor público del país de cualquiera de los niveles. Inciso B, para no obtener licencias o permisos de conducir. Inciso C, para no obtener el pasaporte, el documento de identidad y viaje. Inciso D, para no autorizar escrituras por los notarios públicos relativos a compraventa de bienes inmuebles y a la constitución o transmisión de derechos reales. Inciso E, además, en el caso de las solicitudes de matrimonio, aunque no es impedimento para la celebración de este, el juez oficial o encargado del registro civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro nacional, mencionando la situación que guarda al respecto de las obligaciones que tiene. De esta manera, al crearse el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias por disposición expresa de la Ley General de los Derechos de las Niños y Adolescentes, y al ordenar la Constitución Federal la suspensión de derechos y prerrogativas ciudadanas a las personas que sean declaradas deudoras alimentarias morosas en los términos anotados, lo procedente es armonizar la legislación local en función de las reformas de mayo del 2023, tal y como lo ordena el artículo 3 transitorio de la citada ley. Además, debe considerarse que la procedencia de la reforma que propone la presente iniciativa tiene que ver con la protección y salvaguarda de los derechos humanos que se establecen en el artículo 4 de la Constitución Federal, en particular el derecho a recibir alimentos por las y los menores de edad, tal y como lo previenen las diversas normas convencionales que el Estado mexicano ha firmado. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, apartado 1, establece los alcances del derecho a una vida digna y decorosa, ordenando que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a los alimentos en su numeral 11, apartado 1, al establecer que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, el vestido y la vivienda adecuados. En el mismo tenor, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Observación General número 19, comentarios adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, artículo 23, establece que la familia debe tomar las medidas adecuadas para asegurar igualdad de derechos y responsabilidad de los cónyuges en caso de disolución del matrimonio, estableciendo que debe prohibirse todo trato discriminatorio en los gastos de manutención o pensión alimentaria. Tales parámetros convencionales corresponden a las reformas implementadas, tanto a la Constitución Federal como a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de implementar medidas progresivas que protejan y garanticen los derechos de las personas menores de edad para recibir alimentos. En este orden, la presente iniciativa armoniza lo hecho por el Constituyente Permanente y el Congreso de la Unión, proponiendo instituir reformas y adiciones a la Constitución local y a diversos ordenamientos legales locales, coadyuvando a la protección de las niñas, niños y adolescentes en materia de derechos para recibir alimentos. En función de las consideraciones anteriores, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo 1. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman las fracciones primera y segunda y se adicionan las fracciones tercera y cuarta, al que será el párrafo primero y el párrafo segundo, todo del artículo 17 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 17. Los derechos consagrados en esta Constitución se restringen: 1. Por la pérdida de la ciudadanía mexicana; 2. Por sentencia ejecutoriada que así lo declare en calidad de pena impuesta con la privación de su libertad y aquellas que la ley así lo determine; 3. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales,
el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violencia a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. 4, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de este artículo, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Artículo segundo, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se adiciona un párrafo con 3 incisos a la fracción primera del artículo 99 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 99. Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia y en la especie, inciso A, la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, integrada a la salud, asistencia médico hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Inciso B, los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Y, inciso C, con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Artículo tercero. Con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción primera y 48 de la Constitución de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica, se adiciona el artículo 608 ter al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 608 ter. Una vez recibida la solicitud de matrimonio, el oficial del registro civil hará del conocimiento de los solicitantes en el mismo acto en que se reciba la declaración de los testigos a que se refiere el artículo siguiente, si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a que se refieren los artículos 135 bis a 135 septies de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mencionando la situación que guarda respecto de las obligaciones que tiene. Artículo cuarto, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A de la Ley Orgánica, se reforman las fracciones tercera y cuarta y se adiciona la fracción quinta, todo del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para quedar como sigue. Artículo 26, fracción tercera. Expedir los reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial que no estén reservados al Consejo de la Judicatura. 4, emitir disposiciones administrativas de carácter general en los términos de esta ley. Y 5, expedir los lineamientos relativos al incumplimiento de obligaciones alimentarias en la entidad para suministrar y concentrar dicha información en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, de conformidad con lo establecido en la sección cuarta, capítulo tercero del título quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, podrá crear su propio registro local, el cual será público y consultable, atendiendo a los lineamientos del Registro Nacional y a las leyes de transparencia y acceso a la información y a las de protección de datos personales. Artículo quinto, con fundamento en los artículos 45 y 46, fracción primera y 48 de la Constitución del Tlaxcala, 9, fracción 10, 9, fracción segunda y 10, apartado a fracción segunda de la Ley Orgánica, se reforman las fracciones 12 y 13 del artículo 23, las fracciones 9 y 10 del artículo 24, las fracciones cuarta y quinta del artículo 183 y se adicionan la fracción 11ª del artículo 24, un párrafo para hacer el párrafo segundo del artículo 112, una fracción para hacer la fracción séptima, recorriéndose la subsecuente, al artículo 183, todos de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 23. El interesado en obtener la constancia de aspirante que será otorgada por el titular del Ejecutivo deberá cumplir los siguientes requisitos. Fracción 12, no haber sido inhabilitado para ocupar cargo público. Fracción 13, haber efectuado el pago de derechos correspondiente para la obtención de la constancia de aspirante. Y fracción 14, no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa. Artículo 24. Los requisitos a que se refiere el artículo anterior se comprobarán documentalmente en la forma siguiente. Fracción novena, el señalado en la fracción 12 con la constancia de no inhabilitado expedida por la Contraloría del Ejecutivo del Estado. Fracción décima, el contenido de la fracción 13ª con el original del recibo expedido por la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Y fracción 11ª, el contenido de la fracción 14ª con el certificado de no inscripción
expedido por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, establecido en la sección cuarta, capítulo tercero del título quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 112. En actos relativos a la compraventa de bienes inmuebles y a la constitución o transmisión de derechos reales, entre los requisitos necesarios para la autorización definitiva de la escritura, deberá presentarse el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias otorgado por el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, establecido en la sección cuarta, capítulo tercero del título quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 183. Son causas de suspensión de un notario en el ejercicio de su función, fracción sexta, ser declarada como persona deudora alimentaria morosa e inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, establecido en la sección cuarta, capítulo tercero del título quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo sexto. Con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 48 de la Constitución, 9, fracción segunda y 10 apartada de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se adiciona el párrafo tercero, el artículo tercero de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, para quedar como sigue. Artículo 30. Para la expedición de licencias y permisos para conducir, será requisito el presentar el certificado de no inscripción como persona deudora alimentaria morosa, expedido por el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, establecido en la sección cuarta, capítulo tercero del título quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Transitorios, artículo primero, con relación a las reformas constitucionales establecidas en el artículo primero del presente decreto en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el mismo a los 60 ayuntamientos del Estado para los efectos establecidos en dicha disposición. Artículo segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno. Artículo tercero, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan, dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala, a los 21 días del mes de noviembre del año 2023. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Es cuanto, Presidenta.